Bueno, muy bien, en estos días habrán advertido ustedes que, vamos hablando con distintos actores de la Argentina real. En realidad, todas las argentinas son reales. Tener a Milei, los dichos de Milei son reales. Uno puede no coincidir, puede alarmarse, pero es parte de la Argentina real. Está en línea para conversar con nosotros Gerardo Fernández. Él es el presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina. Siempre es un placer escucharlo. La semana pasada me envió un material cuyo título es ¿Padece el argentino un problema moral y ético? Es una pregunta. Gerardo, buen día, ¿cómo estás? Estimada María Herminia, también es un gusto estar en contacto siempre contigo. Muchas gracias por la comunicación. No, por favor. Bueno, ¿y la respuesta cuál es a esa pregunta? ¿Padece el argentino un problema moral y ético? Lamentablemente la respuesta es que parece que sí, parece que el presidente tiene razón en esta apreciación a la luz de los hechos. ¿Por qué nace esa pregunta? Porque si nos vamos a lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en los hechos en el rubro obra pública nacional, lo que está habiendo es, desde el punto de vista técnico, jurídico, un incumplimiento de contratos con falta de pagos de obras ejecutadas. Eso en el rubro privado sería pasible de una denuncia penal por estafa, en este caso como el que estaría incumpliendo las obligaciones del Estado Nacional. Es difícil hacer una demanda penal por estafa al Estado Nacional, pero sí claramente es un incumplimiento que resulta inmoral y antiético porque no se está pagando un trabajo efectivamente ejecutado. Estamos hablando de trabajos de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, que fueron no solo ejecutados, sino medidos por sus inspectores, auditados por auditores profesionales de universidades y fueron facturados. Que son trabajos concretos, físicos, hechos, palpables, tangibles. O sea, se va a la obra y se encuentra el ladrillo pegado y la ventana y la puerta puesta. O sea, no estamos hablando de obra futura. Nadie discute la legitimidad del gobierno bien ganada en las elecciones y las decisiones que respondan a no contratación futura. Está en todo su derecho a no hacerlo. Simple y sencillamente no se licita más y no habrá más obra. Lo que no se puede dejar de cumplir lo efectivamente labrado. ¿Qué contestación les dan si han podido hablar con alguien? Hemos tenido reuniones oficiales que siempre han sido respetuosas, auspiciosas, siempre bienvenidas, siempre ponemos en valor la actitud de los funcionarios que nos reciben. Lo que ha pasado es que, por ejemplo, en el área de viviendas, Secretaría de Vivienda de la Nación, hubo un cambio de funcionarios. Claro. Y los funcionarios nuevos, digamos, el primer funcionario asumió allá por el 15 de enero y nos dijo, dame 5 días que me siente, y lo mismo volvió a pasar con el nuevo secretario, que te dice, dame 5 días que me siente y vea qué está pasando. Pero quisiera aprovechar la oportunidad para poner en valor algunas situaciones, María Herminia, ¿sí?, que por ahí la gente no las ve. El hecho de que haya un incumplimiento de una factura obliga hoy, por ejemplo, a una empresa que por ley de obra pública y por contrato se tenga que quedar en guarda de una obra en ejecución, pero paralizada, con un costo de mantenimiento mensual que, según las estimaciones que hemos hecho en la Confederación, rondan entre los 3 a los 4 millones de pesos mensuales, entre seguridad, serenos, luz, pólizas de caución, seguros, porque el responsable de la obra, hasta tanto la obra sea o recibida o rescindida, es la empresa. Entonces nos encontramos con empresas que hoy están prestando servicios y que al no estar los contratos rescindidos, siguen
generando gastos sin tener ingresos. Esto pone a las pymes en una situación de colapso real, y esto no es mala fe ni mala voluntad, es imposibilidad práctica, matemática, económica de poder hacer frente a esas obligaciones. Segundo tema, que por ahí nadie, para ver que el universo es muy grande. Una empresa que tuvo una facturación en el mes de octubre, noviembre y diciembre y no cobró ninguna de esas 3 facturas, por esas 3 facturas tuvo que pagar el IVA, claro, aunque no lo cobró, y supongamos que cerró balance en el mes de febrero. Va a tener que tributar ganancias por una factura que nunca cobró, que sí emitió, que en los registros de AFIP figura como emitida, pero que no está cobrada. Entonces, hoy la postura de las pymes es, el gobierno nacional está en todo su derecho de no ejercer, no ejecutar más obra pública. Lo que no puede es no hacer frente a las obligaciones contraídas y pagar las facturas emitidas, porque el daño es infinito, o sea, es muy difícil de conmensurar el daño afectado, ni hablar de la relación de las empresas con los proveedores, a los cuales habitualmente se les sacaba mercadería y se le pagaba a fin de mes y no se le pudo pagar, y el proveedor hoy va con legítimo derecho y le dice a la empresa: pagame la mercadería que te entregué. Claro. Y la empresa le dice: mirá, a mí no me pagaron, no te puedo pagar, porque hoy día la empresa, te doy otro detalle, para un emprendedor pyme, el valor más importante, sin lugar a ninguna duda, el capital más grande que puede tener una pyme es su gente. Preparar gente cuesta mucho. En una mega empresa la gente es un Excel. No da el número, llega el telegrama de despido y se termina. En una pyme, eso no pasa, porque generalmente el propietario de la pyme va al cumpleaños de 15 de la hija del electricista. Entonces, ¿qué termina pasando en los hechos? Que el emprendedor pyme se descapitaliza, vende un departamento donde estudiaba el hijo, o vende una maquinaria para sostener un trabajo inexistente para esa gente. Entonces tenemos empresas descapitalizadas, fundidas, con deudas impositivas, con deudas comerciales, con muchos trabajadores, lamentablemente ya a esta altura despedidos. Esto es una data oficial de INDEC y ERIC, estos son todos datos oficiales. Así que la situación, María Herminia... ¿Cuál es el número de desocupados que ya hay entre las pymes de ustedes? Mira, el último dato, si la memoria no me falla, fueron 170.000 formales. ¿Qué es lo que hay que decir? Que se calcula históricamente... 3. Lamentablemente... 3 por 1. Claro. Y entre 2 a 3 por 1. Entonces vos estás hablando de que, siendo muy prudente, te diría que 380.000 es un número prudente. Bueno, ahora dicen los gobernadores que en esta atomidaquia que están haciendo con la ley base, etcétera, etcétera, volvería a la obra pública. ¿Ustedes saben algo sobre eso? Lo mismo que sabes vos y que estás diciendo vos por los medios de comunicación. La verdad que tenemos contacto con secretarios de obra y ministros de obra de casi todas las provincias, y la incertidumbre es transversal y generalizada en todos los ámbitos, no solo en el ámbito del comercio, la industria y político también. O sea, los gobernadores están en este proceso de ordenamiento de la vida geopolítica nacional, y mientras tanto los días siguen cruzando. ¿Qué es lo que nosotros llamamos la atención? Cuando CAME, que es una institución madre nuestra, saca un informe que en enero cayeron las ventas un 28%, y escuchamos informes radiales y periodísticos en donde la venta de autos cayó un 20%, la venta de combustibles cayó un 30%. Si nosotros nos vamos a la industria pyme de la construcción de obra pública, cayó el 100%. Hay un tema objetivo. El objetivo es que no se cobró más. El subjetivo es la angustia que tiene la gente de no tener nadie con quien hablar que le diga: mira, el martes te van a rescindir el contrato. No sé si es bueno o malo,
pero está decidido, está determinado. Pero ese alguien, al haber ido habiendo cambios de funcionarios, no está claro, no se le puede sobrecargar a la buena fe de la gente que nos ha atendido, que es de primera línea, primero moral y éticamente. La verdad que hay que ponerlo en valor, que ante tremendas circunstancias tienen la actitud que valoramos y ponderamos de recibirnos, pero todo depende de una definición de una persona física, que en este caso es el ministro de Economía, Infraestructura, Servicios, un ministerio mega, que para que se entienda, Caputo tiene que arreglar la obra, tiene que arreglar la deuda con el Fondo Monetario, tiene que arreglar el Banco Central y la deuda interna, los jubilados, servicios públicos, energía, electricidad, gas, obra pública. Entonces, en un solo ministro, todos esos puntos, evidentemente la obra pública no es de interés a luz vista del gobierno actual. ¿Hay esperanza? Por supuesto. Los emprendedores pyme, si algo nos caracteriza, es la fuerza de voluntad, la actitud, el entendimiento de que la industria de la construcción, no lo decimos nosotros, lo dice la historia. La crisis del año 30, para quienes son amantes de la historia, lo que se llamó el Plan Marshall de posguerra, después de la Guerra Mundial, se hizo por intermedio de inversión pública en construcción, por dos factores. Primero, el enorme derrame que tiene la obra pública cuando se contrata gente. Primero, es contenedora social y no tiene miramientos de antecedentes, ni de prontuario, ni de características de educación o preparación. En la construcción lo que hay que tener es buena fe y voluntad de trabajar, y automáticamente se le enseña el oficio y se aprende muy rápido. Entonces, lo primero que tiene la construcción es que es un enorme contenedor social. En un país en donde el ajuste, sin duda necesario, deja a mucha gente fuera del sistema, la construcción se erige en una vidriera real, concreta, dadora de trabajo en forma casi compulsiva, porque hoy, cuando las maquinarias en casi todas las industrias han ido profesionalizándose, perfeccionándose, pero a su vez dejando mucha gente afuera, hoy la industria de la construcción todavía sigue demandando fuertemente de mano de obra física, individual, personal. Así que esos factores de derrame y contención social claramente nos generan una expectativa enorme, porque así lo ha dicho la historia. Como siempre, un placer conversar contigo, Gerardo, y bueno, lo vamos a hacer más seguido para monitorear si hay cambios. Si yo te escuchaba con los funcionarios que en tu área han cambiado tanto. ¿Vos sabés que si uno va al boletín oficial y hace una lectura, el 50% de todos los nombrados se han ido? De todos los nombramientos, ¿no? Por el gobierno. No tenía ese dato, realmente muy impactante. Pero sí, se ve, se percibe. Somos gente de trabajo y de bien. Trabajamos por nuestros hijos y por el futuro. La mayoría de nosotros ya tenemos una edad que no estamos pensando en irnos del país, estamos pensando en dejarle un país mejor a nuestros hijos. Estamos dispuestos a los sacrificios, no solo de trabajo, sino macro, pero nos resulta importante hablar con transparencia y honestidad de todo tipo. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque escuchamos, como empezaste vos leyendo nuestro informe, haciéndonos la pregunta respecto a la ética, y hemos escuchado a nuestro presidente y a sus ministros hablar de que el problema de la Argentina no es económico ni político, que es un problema ético. En lo personal, coincido en que hay un problema ético. Ahora, ¿con qué autoridad moral la misma persona, el mismo individuo, ser humano,
que esgrime este argumento incumple sus obligaciones. Esto es como un padre que fumando en la mesa le dice al hijo que no lo haga. Claro, debemos tener un acto un poco de buena fe y de transparentar esta realidad. Además, ¿qué es lo que más incomoda? Enfrentemos la realidad, pero demos la cara, juntémonos. Hemos pedido reuniones con Caputo, no han sido otorgadas. Ministro, esta es nuestra realidad, no les puedo pagar, les voy a pagar tal día, no les voy a pagar. Listo. Claro. Pero no esta incertidumbre y esta angustia de llevar 6 meses, que la semana que viene, que la otra, que esperame, que el ninguneo, el famoso ninguneo. Gerardo, te mando un abrazo grande y muchas gracias. Enorme agradecimiento, María Herminia, un gusto siempre hablar contigo. Al contrario, para mí. Gerardo Fernández, de CAME, que es la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina. Miren, ¿saben cuál es el problema? Que el presidente hasta ahora le interesa todo lo financiero. No lo van a escuchar hablar de producción. Y esto que nos decía recién nuestro interlocutor es la base para cualquier producción, es la construcción es la base, y es verdad, es una industria generadora de mano de obra. Pero claro, para eso se necesita tener un plan productivo, que no lo hay. Para el propio tema financiero se necesita tener un plan de sostén, si no son medidas que, bueno, pueden dar el resultado que darán, no lo sé. Pero ¿y cómo se van sosteniendo y cómo se van impulsando para que el tendal de heridos y algunos muertos, porque algunos son muy difíciles de recuperar, qué va a hacer Argentina en esto? Arreglátela como puedas.